En fin, así están las cosas. Voy ahora con el doctor Guillermo Valdés. Él, como usted sabe, pues es un reputadísimo académico y fue en su momento director de Seguridad Nacional. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, buenas noches y buenas noches a tu audiencia, a tus Oye, órdenes. pues ayúdame a ubicar un poco el mapa, cómo está. Digo, un Trump muy agresivo, al mismo tiempo muy amable, diciendo que quiere mucho a la presidenta, que es encantadora, pero que México sigue gobernado por los narcos. Digo, ese mensaje, ¿cómo lo recibimos al mismo tiempo que te despliegan un portaaviones? Tú dices, bueno, pues estamos en guerra en esta parte del mundo. En fin, estos últimos mensajes, en lo que se supone que debería ser un espacio pues, muy cooperativo. Estamos viendo datos del propio Gabinete de Seguridad que informa de detenciones, de destrucción de laboratorios. Tú que tienes el ojo entrenado para esto, ¿cómo ves las cosas, Guillermo? Pues mira, yo veo en el caso de- del objetivo que pretende Estados Unidos de frenar el flujo de drogas y en especial del fentanilo hacia Estados Unidos, una estrategia realmente poco eficaz. Pareciera que todas las acciones están orientadas a tener un gran impacto político entre la base trumpista, pero con resultados muy poco efectivos para realmente frenar el flujo de fentanilo, porque, o sea, todo el despliegue militar que ha hecho sobre Venezuela y el uso de drones para bombardear estas pequeñas lanchas que ven en el Caribe y alegando que transportan droga hacia Estados Unidos, pues en realidad son acciones mediáticas que no resuelven ni de lejos el flujo de las drogas, porque además, mira, hay que saber que Venezuela es el principal abastecedor de cocaína, pero a Europa, no a Estados Unidos. Prácticamente el 90% de la cocaína que entra a Estados Unidos pasa por la frontera de México. De alguna manera, en algún tiempo, los colombianos que han sido los principales productores de cocaína y ahora junto con Bolivia y Ecuador, prácticamente toda la droga que va a Estados Unidos es comprada y transportada por los carteles mexicanos. Y Venezuela, que recibe droga también de esos mismos países, Colombia, Ecuador y Bolivia, va a Europa vía fundamentalmente Venezuela, algo Brasil, algo Argentina, pero entonces las acciones de Estados Unidos contra Venezuela no tienen el impacto de frenar el flujo de drogas a ese país, tienen otros objetivos que es Claro. presionar a Maduro, pero tampoco se ve que sea muy efectivo para lograr una transición política en ese país. En el caso de México, pues las declaraciones siguen simplemente anunciando que Estados Unidos tiene un menú de opciones para presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum a que tome acciones contra los políticos que han protegido y que están en colusión con las organizaciones criminales, pero no se alcanza a ver con claridad Seguimos sin ver acción, nombres, ¿no? Digo, les sin han dar revocado nombres. visas, pero del lado mexicano poquito, Guillermo. Así es, nada. Entonces, como que pues está en un impas con la presión ahí, la espada de Damocles todavía colgando, pero sin acciones concretas. Ya nos reventaron 3 bancos. El presidente de Estados Unidos dice, mantengo la ampliación de la negociación comercial, que aunque se quiera llevar aparte, está ligada también a los, en este caso, aranceles fentanilo. Y bueno, pues decía yo, el gobierno de México pone sobre la mesa entregas, incluida la del chino, también te quería preguntar de esto, rarísimo que se va a Cuba, nos siguen debiendo Sí. una narrativa de cómo ocurrió, cómo se les fue de una casa de seguridad en la capital a Cuba, y con eso serían 56 que les hemos entregado a los norteamericanos. Sin embargo, no basta, Guillermo. Por supuesto que no basta porque, mira, yo creo que Marco Rubio, que es el que tendría más capacidad de definir una estrategia sensata que combine las presiones con algún
tipo de acciones coordinadas de colaboración conjunta, pareciera que no le dan, digamos, el sí completo para que despliegue toda la estrategia, y que Trump está entrometiéndose con declaraciones y con acciones, pero sin, o sea, que no permiten ver ninguna estrategia clara, ni sobre Venezuela, ni sobre México, de cómo van a desmontar la colusión entre el crimen organizado y las estructuras políticas. Yo no lo veo muy claro, la presión está puesta, pero pues acciones concretas de parte del gobierno de Estados Unidos para que los gobiernos tanto de Venezuela como de México tomen acciones en contra de los políticos, pues seguimos a la espera de en la ayunas, lista. ¿verdad? Oye, y además, Así es. bueno, ya dijo Trump que le va a pavimentar el camino a Vance. Si tal cosa es así, hay que recordar la obra, la película y por supuesto el libro. La madre de Vance, pues fue una mujer que consumió muchas drogas y ha culpabilizado de las drogas que nos ponen los cárteles mexicanos en el mercado norteamericano. Le está pavimentando la campaña electoral, ¿no? Pues sí, mira, digo, por desgracia yo creo que, o sea, toda la presión que está realizando Estados Unidos no se va a traducir en una disminución real del flujo de las drogas, ni del fentanilo, ni de la cocaína, ni de la heroína, ni de las metanfetaminas, porque eso supone un trabajo de colaboración con las autoridades y con las fuerzas policiales mexicanas. Y eso se tiene que acordar, se tienen que definir estrategias, plazos y intercambiar inteligencia, y eso no lo estamos viendo. Lo demás es puro consumo político. Te pregunto, ¿tú crees después de lo del chino que hay confianza? Digo, yo admiro el entusiasmo de este gobierno, ¿no? Parece que no hubiese pasado nada y que Trump nos adora. Después de sus declaraciones y lo del chino, yo supongo que la confianza sí está muy quebrantada, amén de la grave situación que está viviendo todavía Guillermo, la Armada de México, después del golpe del huachicol fiscal, ¿no? Yo creo que la confianza, desde que llegó Claudia, estaba en negativos, o sea, completamente rota por todo lo que hizo López Obrador de negar que aquí se produjera fentanilo, por apapachar a los carteles, por el asunto Cienfuegos, en fin. Tolerar el huachicol, con lo del huachicol y con lo del Mayo Zambada vimos que había cero confianza en México. Y Claudia ha tratado de recuperar la confianza, pero es un proceso muy complicado, y lo que ha hecho bien Omar García Harfuch de acciones para destruir laboratorios, etcétera, es claramente insuficiente, y sobre todo la parte política de acciones contundentes contra las redes del huachicol y contra los pactos de impunidad que se han establecido en muchos estados de la República entre gobiernos estatales, municipales y crimen organizado, es ahí donde no se ve claro, y yo creo que la confianza de Estados Unidos en México en ese sentido todavía está, pues, o sea, destruida, ¿no? Yo creo que no hay la confianza. Yeah. Y ahí estamos todavía ampliando efectivamente el plazo. Ahora nos ampliaron la pausa, esta que teníamos para noviembre, y ahí lo dejamos. Mi querido Guillermo, pues como siempre, muy agradecidos contigo. Al contrario, Leonardo. Gracias, doctor Guillermo Valdés.